Muy buenos días a todos los padres que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos a esta conferencia que se titula Finanzas Familiares, la cual está a cargo del licenciado Fernando Charles y es llevada a cabo gracias al convenio de cooperación que tenemos con School Media. Antes de iniciar, les comparto un poco acerca del licenciado Charles. Él es ingeniero mecánico industrial por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él tiene una maestría en Economía y Finanzas Cuantitativas por la Universidad Rafael Andívar. También tiene una maestría en Dirección y Gestión Financiera por la Business School de Barcelona, España. Es docente de maestría en la Universidad San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael Andívar y Universidad Mariano Gálvez. Y actualmente labora como gerente financiero en McDonald's. Les solicitamos que por favor utilicen la sección de preguntas y respuestas para sus consultas. Estas van a ser respondidas al final de la conferencia y el chat va a ser utilizado para comentarios. Pues bienvenido, licenciado. Adelante. Muy buenos días, gracias. Eh, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que son las finanzas familiares eh, dentro del aspecto de cómo se puede ir manejando esto en la economía principal, que son todas las familias hoy en día. Gracias al colegio por la invitación y a ustedes por estar el día de hoy acá y a School Media eh, por este evento. Así que vamos a iniciar. Eh, Al momento de iniciar con el tema del día de hoy, primero quiero comentarles un poco sobre los objetivos de la plática, de la charla que vamos a tener, y es poder entender eh, cómo vamos a promover cierta información sobre el manejo de las finanzas con la familia, generar un contexto de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros gastamos, adquirir herramientas como entender qué se está haciendo el dinero con nosotros y aprender un poco sobre las condiciones de lo que pasa con el dinero, invertir o ahorrar, que siempre a veces viene siendo un tema entre lo que queremos y lo que necesitamos. Así que para eso vamos a iniciar eh, con los dos valores que nos da a nosotros School Media, que su eslogan es formando líderes con valores. Y los dos valores que vamos a ver son la planificación y la organización dentro de este tema de finanzas familiares. Dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy? Primero, quiero contextualizar qué son las finanzas. Las finanzas es una rama realmente de la economía que viene y estudia eh, el dinero, un recurso escaso, de la propagación que existe. Y yo creo que todos nosotros en el mundo eh, sabemos lo que puede conllevar no tener dinero o tener demasiado dinero. Algo que quiero dejar claro acá en esta primera parte, este tema no solo es para las personas que poseen demasiados recursos o bienes, sino también para personas que tal vez no lo posean. ¿Por qué? Las finanzas es para todos. Todos en su momento llegamos a tener cierto pensamiento de lo que podemos creer o pensar de lo que pueden llegar a ser las finanzas en nuestras economías o dentro de nuestra familia, que son nuestros hogares. Esto, la buena administración de las finanzas en nuestras familias puede llegar a hacer que tengamos buenas condiciones dentro de las actividades del hogar y poder tener también una tranquilidad emocional. Entonces, poco a poco les voy a ir contestando estas incógnitas que estoy formulando ahorita al inicio, donde estoy hablando sobre por qué puede llegar a generar un poco de estrés la mala administración de las finanzas. Entonces, las finanzas, como bien lo dice que es la forma de manejar los recursos del bienes y dinero que tiene una persona para realizar las actividades dentro de la vida diaria. Si nos damos cuenta hoy en día,
cómo comienzan las finanzas o de dónde se originan. Desde el tiempo de la prehistoria, en cierto momento, eh, habían personas que salían a cazar animales, pero no podían todos irse a cazar. Habían personas que se quedaban en las cuevas en ese entonces y otras personas se quedaban cuidando también a esas personas que se quedaban en cuevas, que eran en ese momento más indefensas. Entonces era un grupo el que salía a cazar, otro se quedaba cuidando las cuevas o las comunidades en ese entonces, pero las personas también que se quedaban también creando herramientas de caza, afilando piedras, creando herramientas que les pudieran facilitar el momento de poder cazar estos animales. Ellos pasaban días tratando de rastrear un animal y en el momento en que el animal estuviera descansando era cuando ellos lo enfrentaban, no en el momento en que el animal estuviera totalmente consciente. ¿Por qué viene de ahí? Y la parte de finanzas, porque en ese momento lo que se empezaba a hacer era un trueque en la comunidad. Mientras unos salían a cazar y llevar alimento y sustento, los que se quedaban cambiaban ese producto por cambio de instrumentos que les servían para poder cazar. Entonces todo comenzó dentro de esas familias, empezar a hacer esos intercambios. Y de ahí empieza entonces la administración de los recursos. Entonces, esa parte es donde comienza entonces a verse expuesta la parte de finanzas familiares. Y de aquí vamos a iniciar eh, con este cuestionamiento. ¿Cómo estoy hoy? Y esta es una pregunta, háganse cada uno de ustedes, ¿cómo estoy hoy con mis finanzas? Luego de esto, pregúntense, ¿manejo yo en la familia un presupuesto? ¿Qué proyectos tengo en mente? Y digamos, proyectos pueden ser tal vez actividades que tengan en mente, vacaciones, compra de un vehículo, compra de una vivienda. eh, ¿Qué actividades estoy pensando que puedo llegar a generar? Y una pregunta, ¿tengo tarjeta de crédito? Ahí les platicaré un poco sobre esto. Eh, Algunas personas piensan que es malo, que realmente es algo que, que no se puede administrar y que nunca hay que tener. Ahí vamos a platicar un poco sobre la administración y los beneficios que puede llegar a dar este tipo de información. Eh, y aquí vamos a iniciar. Primero quiero cambiar ciertos paradigmas eh, que la sociedad en las que nosotros vivimos ha construido y ha puesto ante nuestros ojos. Creemos a veces que nosotros entre más dinero tengamos, eh, podemos tener más activos. Podemos tener carros, casas, computadoras, televisores, PlayStation, equipos de sonido, etc. Y eso significaría, para las personas que nos ven afuera, significaría que nuestras condiciones económicas o nuestras condiciones financieras están muy bien. ¿Y por qué digo que es un paradigma? Porque podemos tal vez demostrar que tenemos todas estas cosas, porque la gente lo ve, pero no necesariamente nuestras condiciones financieras son las mejores. Entonces, a veces es un paradigma que la sociedad ha creado, donde pensamos que por no tener televisión en los cuartos, o por no tener una computadora, o por no tener una computadora cada uno, los miembros de la casa, eh, podemos decir no tenemos dinero o tenemos una mala administración financiera. Y no es necesariamente lo correcto. Tampoco estoy diciendo que tenerlo todo sea una mala práctica
sobre lo que puede llegar a ser las finanzas. Solo es, lo que digo es lo que la sociedad ante nosotros nos ha demostrado, nos ha mostrado de que, podemos comprarnos el carro de agencia, el más lujoso, el más nuevo, y eso ante los ojos de los demás, es decir, esa persona tiene dinero. Nos catalogan de esa manera. Y lo que no saben es el esfuerzo de repente que nosotros estamos haciendo para poder contener ese bien o ese activo que estamos teniendo. Otro paradigma es que creemos a veces que por tener a veces dinero eh, ahorrado o tener bastante dinero o activos nosotros, esto va a venir a cubrirnos en el momento de alguna enfermedad. Eh, Muchas de las cosas hoy en día, a veces el éxito hay que entender porque a veces, por qué existen los seguros. Los seguros, dirán algunos, existen para hacerse ricos, pero existen realmente el seguro para prever esas situaciones, porque a veces lo que pasa normalmente, y son estadísticas, que a veces las personas no les da tiempo a veces de enfermarse, tal vez les da un percance mucho mayor y todo el dinero que pudieron en su momento tener, eh, también hace que no puedan disfrutar el dinero que puedan llegar a tener. Por eso la administración financiera no es solo voy a tener dinero para mis imprevistos. Y no, no se trata de administrar el recurso, de poder tenerlo, de poder vivirlo, de poder respirar tranquilos y dormir todas las noches bien. ¿De qué manera? Eso vamos a tratar de ver esa parte de planificación que vamos a ver el día de hoy. Dentro de esto, tenemos también otro paradigma donde decimos que si tenemos bastantes ahorros o tenemos bastante dinero, esto significaría de que también nuestra economía interna, nuestra economía de familia, está bien. Pero ¿qué pasa a veces? Y quiero dar un ejemplo. A veces ahorramos bastante como familia, pero nos presionamos tanto que a veces no disfrutamos de cosas como convivir con la familia, como platicar en una mesa, irse un fin de semana a algún lugar, porque pensamos que lo mejor es tener el dinero ahorrado y eso va a generar de que vamos a tener muchas mejores satisfacciones en el futuro, porque de repente voy a poder brindar eh, una educación, pero a veces lo que tratamos de entender con las cosas del dinero es que los momentos se viven siempre hoy. Es importante crear lazos en la familia, poder hablar con las personas de lo que nosotros vamos haciendo, eh, eh, de lo que podemos ir nosotros haciendo, eh, y tener ese tipo de situación en lo que nosotros vamos creciendo como familia. Y es importante algo acá, hablar siempre eh, con la familia de las cosas que podemos ir teniendo. Eh, si ahorramos, a veces de repente somos muy ahorradores, ahorramos un montón y de repente nos gustan las apuestas y nos lo vamos a apostar todo, o nos gusta otro tipo de situación donde a veces el que convive es una sola persona del núcleo familiar, no se incluye a toda la familia. Entonces hay siempre un roce o un malestar que no es ocasionado, porque creemos que es ocasionado por el dinero, pero realmente muchas de las cosas que creemos que son por el dinero, a veces son por las actitudes o las condiciones que la familia eh, tiene hacia los demás o cómo la familia se siente con eso. Entonces, no, a veces no es culpa del dinero. Sobre eso, hay algunas cosas que es bueno siempre conocer y entender dentro del manejo de las finanzas. Como bien decía, nosotros cuando ahorremos, y esto es bien importante, esta situación,
Nosotros debemos ahorrar con propósito, con propósito. El propósito es, y cuando es con propósito, y estamos en una familia, en un núcleo, es decirle desde el hijo más pequeño hasta el hijo más grande o hasta el integrante más grande de la familia, decirle, mira, vamos a en este año está pasando esta situación. Nosotros queremos lograr esta meta, alcanzar, comprar o alcanzar el enganche fraccionado de nuestra casa, alcanzar, poder ahorrar para finales de año, irnos de vacaciones, el alcanzar, eh, poderte comprar a finales de año la computadora que te va a servir para estudiar el siguiente año. Pero lo que sí sucede y lo que sí tiene que pasar es eh, que tenemos que decirle a toda la familia o a los integrantes por qué estamos haciendo las cosas. A veces lo que sucede en estos temas es de que a veces el papá o la mamá, los dos pilares importantes de la familia, son ellos solo los que andan discutiendo sobre el manejo de las finanzas. Que mira, que me piden esto del colegio, que tenemos que dar esto, que ya viene lo del pago de la casa, la letra del carro, etcétera. Entonces ellos discuten los problemas de las finanzas entre ellos dos, y a veces no se lo cuentan a los hijos y dirán, pero un hijo, ¿qué puede hacer? Realmente hay estudios que han demostrado que a partir desde los 3 años, a los hijos hay que empezarles a enseñar el valor del ahorro y enseñarles a ahorrar. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que ustedes a sus hijos, a partir de esa edad, ustedes pueden empezar a contarles lo que están haciendo, en qué se va el dinero, lo importante que es. Tal vez ellos no van a saber magnitudes, pero sí van a saber los objetivos de por qué, de que por qué en ese momento los hijos son absorben todo, son unas esponjas y pueden llegar a comprender ese tipo de actividad que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces es importante que la capacidad de ahorro, primero, digamos para qué va a servir. Y le contemos a toda la familia, le contemos a toda la familia lo que estamos haciendo, para que todos estén involucrados. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, cuando no se le cuenta a todos los integrantes de la familia y uno es uno solo, el integrante de la familia dice, ¿por qué yo no tengo esa ropa? ¿Por qué yo no tengo esa computadora? ¿Por qué yo no tengo ese celular? Hoy en día, con tanta información que nos rodea, con las redes sociales, nuestros hijos van viendo tecnología a veces o cosas a veces que ni siquiera a veces están en Guatemala, que están en otras partes del mundo, o viendo a artistas con productos que tienen una cantidad o que valen una cantidad exorbitante para muchos, pero a veces nuestro hijo, como lo sigue, lo quiere. Entonces, tenemos que empezar desde pequeños a hablar, para que ellos también se vayan involucrando con uno en ese proceso de ir alcanzando los objetivos. Entonces, el primero, como digo, el buen manejo es, si voy a ahorrar, entender para qué estoy ahorrando. Y luego de que yo sé para qué estoy ahorrando, demostrar que lo que hicimos como familia, como grupo, sirvió para el cumplimiento del objetivo que nos planteamos: pagar el enganche de la casa, pagar la letra de nuestro nuevo carro, darte la computadora que querías a final de año. Entonces, ese tipo de situaciones eh, que vamos nosotros observando y vamos teniendo, nos van a permitir ir comprendiendo cada una de las cosas y como familia hacerlo premio, decir, mira, lo logramos, para que todos vayan entendiendo. Sabemos que nosotros de adultos sí entendemos los objetivos y sabemos que lo logramos, pero tal vez las personas que vienen atrás de nosotros necesitan que miren.
lo que hicimos, lo que te dije, aquí está. Mostrarlo, decirlo. La parte que hablábamos de la protección para imprevistos. Podemos estar ahorrando toda nuestra vida para cuando nos pase algo, pero como digo, no necesariamente porque tengamos ahorrado un montón de dinero, nos puedan pasar accidentes. Y a veces no hay que ni que llamarlos, ni siquiera hay que tenerlos en fe. Pero ustedes dicen, es que lo que le pasó al vecino del vecino. Y a veces lo que pasa es que los casos malos, cuando los miramos en el total del universo o total del mundo, el total de los casos malos puede ser el 5%, pero es a lo que más bulla le hacemos. Y eso puede llegarnos a generar mucho ruido con las cosas que nosotros vamos haciendo y vamos resolviendo. También esto, cuando generamos este tipo de pláticas en familia y vamos teniendo este tipo de situaciones, podemos tener un mayor bienestar eh, y calidad en la vida. Porque lo que va generando, lo que va teniendo este tipo de situación es de que nosotros, cada uno de nosotros, eh, puede como optar a generar y a creer en que puede alcanzar más metas. Y los papás, créanme, todos los papás se sienten motivados cuando toda la familia está involucrada en este tipo de situación. ¿Qué pasa acá? Y quiero reforzar algo bien importante. Las finanzas, no importa si solo una persona del hogar trabaja, o trabajan las dos, o trabajan tres, o trabajan cuatro, que ya los hijos empiecen a trabajar, es importante que se hablen, que se cuenten sus cosas. ¿Por qué es importante esa información? Es importante tener ese tipo de situaciones para poder comprender cómo está cada uno de nosotros dentro de las actividades que realizamos. ¿Por qué digo esto? Eh, a veces cuando no se hablan entre las parejas del dinero y de las cosas, a veces uno mira que de repente el esposo resultó con un par de zapatos nuevos, con una playera nueva, una camisa nueva. O a veces uno mira que de repente la esposa resultó con un nuevo par de zapatos, nueva joyería, eh, o un nuevo look. Y nosotros, y entonces cuando una sola persona trabaja, a veces dice, puches, no tengo el dinero para poder sacrificar esto y la otra persona me está gastando el dinero que yo gano, o esta persona no me ayuda en lo que yo necesito en la casa. Y entonces, vuelvo y repito, le volvemos a echar la culpa al dinero de los problemas que podemos tener, nos empezamos a frustrar, pero a veces pueden ser condiciones de, por ejemplo, acá de no hablar con la familia, de las condiciones en las que estamos hoy en día, para que entre todos podamos disfrutar una parte homogénea de los recursos que generamos. Eso es sumamente importante hoy porque eso les va a generar a todos ustedes mucha tranquilidad para poder estar con la familia, sabe que la familia sabe si tenemos dinero. A veces nos dicen, miren, nos que queremos ir de vacaciones, toda la familia habla pues con el papá, nos queremos ir de vacaciones. Y todos así como ilusionados, y el papá a veces los mira tan ilusionados, tan contentos, pero a veces tal vez el papá económicamente dice, en este momento me puede estar costando. Pero todos creemos y todos por lo que lo vemos y que si él sale a trabajar, otra vez, los supuestos o los paradigmas que miramos, porque de repente se va todos los días en su carro a trabajar, porque miramos que trabaja, porque miramos que cuando sale a la tienda se compra lo que necesita, etcétera. Pensamos que existe el dinero, pero puede ser que no exista el dinero. Entonces, necesitamos borrar esos paradigmas de nosotros, necesitamos quitarnos esa parte de lo que nosotros estamos viendo y incluir a toda la familia en el manejo. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos esto de las buenas prácticas, el buen manejo, empiezan a darnos ciertas condiciones. Hay incapacidad del ahorro. ¿Por qué? Porque como la familia piensa que tengo, papá, dame para ir al cine hoy.
Eh, ok, y a veces cuando decimos ir al cine, o papá, mira, quiero sacar a mi amiga a comer, dame dinero. Papá, mira, quiero ir con mis amigos a jugar fútbol. Papá o mamá, mamá, quiero salir con mis amigas. Mamá, me invitaron hoy a una pijamada. Todas estas actividades que son parte del crecimiento de las personas, salir al cine, salir con sus amigos, ir a estudiar, ir a la pijamada, son parte del crecimiento de todas las personas. Pero todas esas actividades pueden llegar en un momento a involucrar el dinero. Entonces, a veces uno de papá dice, ok, aquí está mi hijo, aquí está, y entonces se nos van volviendo, como lo que se conoce técnicamente, a veces gastos hormiga. Y los gastos hormiga, lo complicado, ustedes han visto cuando hay un nacimiento de hormigas, que son un montón. Entonces, si contamos cada una de hormigas en un hormiguero, pueden ser hasta millones de hormigas. Entonces, los gastos hormiga son millones a veces. Entonces, esa incapacidad de poder hablar con la familia, de los planes que tenemos, de las cosas hacia dónde nos dirigimos, puede causar que incumplamos en nuestras metas y sueños. Teníamos de sueño que después de 2 años íbamos a ir a comprar nuestra casa, ya llevamos 5 años alquilando. Eh, Ahora ya tengo deudas porque tuve que comprar la lavadora, la secadora, el televisor y estoy pagando las cuotas, la letra del carro, etc. Eh, ya como gasto tanto, ya a veces ya no le estoy metiendo a toda la capacidad personal que uno le puede meter, como estudios, diplomados, cosas personales que lo puedan ayudar a uno a crecer en su desarrollo integral como persona. Esto ya va a causar después una intranquilidad porque de repente en el trabajo uno se puede ir volviendo obsoleto, pueden pasar diferentes condiciones en las que eh, ya no tengo dinero, ¿qué puedo hacer? Y empezar a hacer cosas que se nos salgan de las manos como cabeza de familia. Y a veces le echamos la culpa otra vez al dinero por hacer cosas que no debemos hacer. De repente tenemos buenas posiciones y a veces porque creemos que nos hace falta el dinero, empezamos a gestionar de diferente manera las cosas que podemos hacer bien. Esto es un poco, digamos, de las cosas que tenemos que hacer, poder hablar con la familia, con todos los integrantes. Y como les digo, desde los 3 años podemos empezar a hablarles del ahorro a nuestros hijos. A veces nosotros somos padres consentidores y está bien que seamos padres consentidores. Hay un fenómeno que yo he visto bastante en las familias. Me ha gustado entender, a veces eh, meterme a cursos para poder entender el comportamiento del ser humano. Y una de las cosas que comprendí al estar metido en cursos era de que a veces nosotros queremos con nuestros hijos sufragar aquellas cosas que de repente nosotros nunca tuvimos. Y empezamos, por ejemplo, hay personas que de repente dicen, y a mí siempre me gustaron los tenis y nunca tuve los tenis que quería porque esto y el otro, y empezamos a tener esa condición interna, pero es algo interno de nosotros como personas. Cada uno tiene algo en especial. Y des en cuenta, reflexionen un poco y des en cuenta, cada papá, padre de familia, mamá o papá, le compra diferentes cosas a sus hijos. Y a veces no sabemos por qué. A veces la mamá le está comprando bastante ropa a su hija o a su hijo y dice, yo solo le voy a comprar ropa, ropa, ropa. Y le manda a traer ropa y le compra ropa y tiene demasiada ropa. ¿Pero por qué? Porque de repente no lo sabemos ni lo comprendemos en ese instante, pero de repente lo que pasó era que cuando nosotros éramos pequeños, no teníamos, queríamos esa ropa, pero ahora lo que nosotros hacemos es dárselo a nuestros hijos. O los papás a veces queríamos los juguetes de control remoto, de esto, de los dinosaurios, o yo qué sé, y lo que hacemos es trasladarle esos juguetes a nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos nos pide algo, nosotros rápidamente acudimos a dárselo. Que cuando realmente lo que debemos hacer es poder platicar con ellos
hablar con ellos y no siempre decirles sí a todo lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque si generamos el sí, el sí, el sí, ellos van a pensar otra vez el paradigma que nosotros estamos creando en ellos, de que tenemos bastantes cosas. Y eso puede llegar a ocasionar esos conflictos de no llegar a las metas que pusimos como familia a llegarlas a tener en su momento. Y eso después llegar a ocasionar después problemas más serios dentro del núcleo familiar. Entonces es importante ver dónde nosotros podemos ver este tipo de situación. Dentro de esto, siguiendo con parte de la presentación, acá, a ver, ¿puedo mover esto? Acá está. Eh, ¿Cómo influyen mis emociones con las finanzas? Como bien decía yo al inicio, o bien platicábamos, yo decía que realmente a veces nosotros terminábamos echando la culpa de las condiciones al dinero o a los recursos, pero a veces es también parte interna nuestra y a veces es este tipo de situaciones. Por ejemplo, algo bien importante como núcleo familiar es siempre hablar y hacer expectativas sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro. A veces creemos que ganamos bastante, que tenemos bastantes condiciones y gastamos bien, vivimos bien, pero vivimos el momento, el ahorita. Eh, y cuando tratamos de pensar, y aquí viene algo con una emoción, con la complacencia. ¿Qué es lo que hace el dinero con la complacencia? Pues lo que hace el dinero cuando es complaciente es decir, ok, tengo demasiado dinero, eh, no tengo necesidad de planificar mi futuro, eh, estoy bien y voy a estar bien. Y así lo creemos, y así lo creemos. Pero realmente vuelvo y repito, no es para los que no tienen o los que tienen, es para todos. Todos deberíamos de estar pensando en considerar eh, ahorros para mi retiro, cuando yo ya no quiera trabajar, cuando yo ya lo único que quiera es estar en casa, disfrutar con la familia. Ya después a veces complica, porque cuando es uno ya tiene el tiempo, los demás ya no lo tienen. Entonces, es ese tipo de situaciones en las que uno tiene que valorar lo que está generando, lo que puede generar por las personas que uno tiene a su alrededor. No ser complaciente con las cosas del dinero. No decir, ok, lo mismo me da comprarme 2 arrobas de azúcar que una, pero me tarda una arroba de azúcar un año. De repente, cuando me quiera consumir la segunda arroba de azúcar, ya se me ha vencido. Pensar siempre que si realmente ese producto me lo voy a consumir o solo lo estoy comprando porque vi la oferta de 2 por 1 y al final del día, al final me hubiera dado lo mismo comprarme uno porque el segundo lo que pasó que se me venció y nunca lo utilicé. Entonces, a veces nosotros nos dejamos influenciar por el tema de ahorro en el consumo, donde dicen, hoy voy a ir a comprar lo que está en oferta. Y vamos y compramos lo que está en oferta. Pero vuelvo y repito, ¿lo necesito realmente? ¿Me lo voy a consumir en el tiempo que está? ¿O realmente solo necesito uno? Siempre hagamos ese tipo de cosas porque cuando ustedes empiecen a ver, miren cuánto de los productos que compran tiran. Hagan una equivalencia. Porque ese dinero pudo haber sido en su momento dinero que se ahorraban, que puede estar sirviendo para conseguir su meta, para conseguir su meta. Entonces, hay personas que compran en Abasteda porque hoy estuvo en oferta, porque lo vi en un precio razonable, pero cuando llega el corte o la situación de que hay que limpiar otra vez la refri, porque ya hay muchas cosas que ya no están buenas, nos damos cuenta de que estamos tirando un montón de cosas que compramos porque dijimos que estaba en oferta o porque dijimos, me parece que el precio está razonable. Lo mismo pasa a veces con las condiciones en las que nosotros tenemos. Otro sentimiento que puede generar las finanzas son celos.
¿Por qué? Porque a veces las personas, y esto es importante hablarlo con nuestros hijos y con todos los integrantes de la familia y que estemos bien y que estemos conscientes. Yo creo que a nivel adulto, creo que se puede comprender de mejor manera y a nivel de niños, pues poder platicar eh, de todo de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué digo esto? A veces decimos, ay, yo quiero lo que la otra persona tiene. Cuando no aconsejamos y no hablamos de estos temas con las personas que debemos hablar, de repente nuestras personas, nuestros hijos, pueden llegar en un momento a crear cierta frustración. ¿Por qué? Porque dicen, ay, a mí mis papás de plano no me quieren, porque no me dan ese iPhone 14, o ese iPhone 13, porque 14 no han salido, ese iPhone 13. No me dan esos zapatos que tanto quiero. No me da. Entonces empieza ese tipo de frustración en el niño y en el niño sí se vuelve algo de que se puede ir aumentando con los días, con los años, a sentirse él no valorado, a no valorado. Pero vuelvo, el problema no vuelve a ser el dinero, vuelve a ser una parte de la comunicación de las personas. Hablar, decir lo que está pasando. Si no se habla, las personas pensamos que todo está bien y todo va a fluir de mejor manera. En el momento en que las cosas empiezan a hablar, tampoco es en el momento de la ruptura, en el momento en que ya no se puede hacer nada. En ese momento ya no se puede reparar. Se habla desde el inicio para que todos conozcamos las cosas como son y hacia dónde vamos. Eh, tenemos todo este tipo de oportunidad, entonces de decirle a nuestro hijo, reconocer y decirle, si tiene celos, sí, mira, pero esto es lo que nosotros tenemos, hacia dónde nosotros queremos estar. Poco a poco podemos ir haciéndolo contigo. Te voy a enseñar a ahorrar y te vas a dar cuenta cuando tú tengas ese dinero si vas a querer comprar lo que estás deseando o de repente vas a querer hacer otra cosa, pero enseñarle que él también puede lograr esas metas. Alguien me preguntaba una vez en qué momento se puede llegar a controlar o dar una mesada a las personas, o si era bueno o recomendable. La verdad, es importante que las personas empiecen a administrar los recursos. Lo que pasaba a veces con muchas personas es que no se nos enseñó a administrar. Llegamos a la vida adulta y las primeras veces, a las primeras de cambio, nos costaba como acoplar ese recurso que teníamos y como nunca lo teníamos, no lo gastábamos por pura condición, porque aprendimos a no tenerlo. Entonces, y no necesariamente a veces puede llegar a ser recursos como el dinero, sino que de repente enseñarle a administrar diferentes clases de recursos, administrar sus cuadernos, administrar sus espacios, que él entienda que hay una forma de administración y enseñarle que realmente con esfuerzo y dedicación él puede llegar a conseguir las partes que necesita. Entonces, también otra parte de emoción es la vanidad. A veces, con el tema de las tarjetas, hoy en día, acaba de salir el nuevo teléfono. Sí, yo tengo que ser uno de los primeros que lo tenga en la oficina, en la familia o en, yo qué sé, lo voy a ir a sacar. Eh, a veces, hoy en día, haciendo una analogía, por ejemplo, las consolas de videojuegos o el iPhone, por ejemplo, una consola de videojuego, el PlayStation 5, cuesta o 3,5 salarios mínimos de Guatemala comprarse una consola de videojuegos. No hablemos ahora de un teléfono que es un poco más caro. eh, entonces, enseñarles esa relación de lo importante, de lo que puede llegar a ser a nuestros hijos, qué es lo que ellos quieren y para qué es lo que les va a servir. Eh, Porque a veces con el hecho, otra vez el paradigma, si me lo ven, piensan que tengo dinero, estoy bien con mis finanzas, no hay problemas, pero si se sientan a platicar con la persona y dicen, oye, puches, no sé si voy a llegar a fin de mes, ya me están llamando los del banco, estoy bien complicado. Y yo creo que cuando hablamos de finanzas, todos escuchamos esa parte de, sí, sí, que lo que hay que hacer es hacer esto, hacer el otro, pero realmente
pongámonos a pensar que realmente démosle una vuelta a lo que hay que hacer y pongámonos a entender cuáles emociones son las que yo estoy demostrando hacia los demás. Y des en cuenta, los demás no viven por lo que yo tengo, ni yo vivo por lo que ellos tienen. Cada uno de nosotros, como núcleo familiar, somos independientes y tenemos que ver de qué manera cada uno, como pequeñas personas o pequeños núcleos, vamos administrando los diferentes recursos que tenemos. También junto con esto de las emociones está la pereza. Eh, Decimos, oh, no quiero, no, dejo mis finanzas para de último, no me concentro en mis actividades, eh, y a veces dejar esto hasta de último. ¿Qué pasa? Que a veces también llevemos nuestros problemas de la casa, de finanzas de familia, al trabajo. Y entonces estamos ahí en el trabajo, pero estamos pensando en que me van a llamar los del banco o que me pueden venir, a veces como no entendemos cómo funciona todo esto, me pueden venir a traer, me pueden venir a buscar aquí al trabajo, me pueden hacer un relajo porque no he pagado, eh, la gente se va a dar cuenta que debo un montón. Entonces esas preocupaciones que tenemos las reflejamos en el trabajo, no estamos concentrados al 100% y empezamos a tener algunas ineficiencias en el trabajo. Eh, eh, Ineficiencias en el trabajo que se traducen en la casa a ataques de ira, a condiciones en las que no somos una persona que normalmente vivimos. Entonces, por eso son traslados de situaciones en las que nosotros estamos, en las que nos puede dar. Y la otra parte es el temor a las finanzas. Muchos le temen al dinero y no saben qué hacer con él. Si bien lo tienen, se lo gastan. Si bien lo tienen, lo meten siempre a su cuenta de ahorro. Y lo que digo es siempre, la vida tiene que ser una vida equilibrada entre lo que se gana, entre lo que se gasta, en lo que se convive y en lo que se tiene. No necesariamente si nuestros recursos está para irnos de vacaciones con toda la familia al otro lado del mundo, pues lo hacemos. Si nuestras vacaciones van a ser de irnos de aquí a un departamento, lo hacemos. Pero ¿saben qué? No le quiten esas fotografías mentales a su familia. ¿Por qué digo fotografías mentales? Porque son los recuerdos de los que uno vive. Ay, con mi papá veníamos a esto, con mi papá me llevaba a hacer esto. Y a veces no se necesita de mucho, porque la fotografía mental va a quedar para siempre. Continuando, esta es una parte de lo que se trata en la parte de finanzas y de lo que podemos ir resolviendo con este tipo de situaciones. También de lo que podemos ver y de lo que podemos entender en las finanzas es el desconocimiento. Desconocemos cómo administrar nuestros problemas. A veces venimos y decimos, bueno, me voy a endeudar con la tarjeta, me voy a endeudar con el otro, me voy a endeudar con esto, pero no vemos la solución práctica que podemos llegar a encontrar para poder optar a un buen resultado. A veces lo que hay que hacer es hablar con las personas, con gente que está fuera de nosotros, buscar formas de ayuda para entender qué puedo hacer yo para mejorar mi situación financiera. Y que no les dé pena, que no les avergüence esto. ¿Por qué? Porque la vida es un ciclo. Para todos es igual. Un momento vamos a tener demasiado, en otros momentos vamos a tener que ver qué hacemos, cómo construimos esa base. Lo importante es que las zonas de bache podamos salir de ahí construyendo siempre el futuro. El resentimiento, a veces, y eso es lo que digo, porque es que hay que hablar con nuestros hijos desde pequeño, porque nuestros hijos ellos sí ven estos factores o esta parte de emociones, ellos sí las ven, ellos sí las sienten. El momento en que yo no hablo con mis hijos, ellos pueden percatarse de que yo tal vez les esté ocultando información o no sentirse concentrados en la información que tienen. Esto es bien importante para que ellos no tengan ninguna de estas emociones. Como digo, hasta nosotros
ya de adultos, podemos llegar a sentir alguna de estas emociones. Pero por favor siempre pensemos en que si necesitamos y si realmente va a generar valor en la familia lo que estamos haciendo. Hablar siempre con la esposa de en qué o cómo vamos a invertir nuestro dinero. ¿Qué pasa normalmente? A veces el esposo llega con un carro nuevo y, mira, no te dije que necesitábamos pagar la colegiatura del hijo, no te dije que queríamos cambiarnos de casa. Entonces, es cuando los objetivos de la familia, cada quien va por su lado. Tenemos que hacer integrar a la familia para que los objetivos de cada uno sean únicos y entonces se van a ver grandes resultados. Acá, ya continuando, cuando hablábamos, uno de los objetivos al inicio era, ¿sabemos cómo estamos en ingresos y gastos? ¿Mis ingresos cubren los gastos? Y esto es una pregunta interna, como familia. Y si no, mostrar, hacer un presupuesto. Y cuando hablo de hacer un presupuesto es tan sencillo como ver todo lo que nos ingresa y ver en todo lo que nos gastamos el dinero. Hay cosas ya fijas que vamos a tener que estar pagando, como la luz, como la renta, la cuota del banco si la casa la estamos pagando la casa, la letra del carro por si estamos pagando el carro. Hay cosas que ya son fijas. Hay otras cosas que van a depender de nosotros, como por ejemplo si me quiero ir cada fin de semana al puerto, como que si me quiero ir cada fin de semana a Estados Unidos, como que quiero salir a comer a todos los restaurantes todos los fines de semana o a diario. Eso ya es algo interno. A veces es bien complicado porque pensamos qué van a decir mis compañeros de trabajo si yo llevo comida, si estoy calentando, si estoy haciendo. Y otra vez, volvamos a lo que decía, o sea, las finanzas son del núcleo de la familia. Las otras personas viven sus finanzas, tienen sus finanzas. Y cuando preguntamos, a veces nos da pena preguntar, pero los otros están mucho peor que nosotros en esas situaciones financieras. Pero entonces nosotros queremos seguir imitando, porque creamos ese paradigma hacia dónde queremos ir. Pero hay que dar ejemplos y hay que cambiar y darle vuelta a las cosas que realmente estamos haciendo mal y para que la gente vea que hay mejores formas de hacer las cosas. Pero si no iniciamos con nosotros, en la familia, hacia afuera, no creamos convencer a los demás de hacer las cosas. Entonces, eso es bien, bien importante. Luego de hacernos este tipo de preguntas, acá dice, ¿por qué nosotros debemos hacer un presupuesto? ¿Cuáles son los objetivos de este presupuesto? Primero es conocer cuánto nos ingresa, porque es importante conocer. Luego es priorizar nuestros gastos, como hablaba. Hay gastos que ya no nos podemos quitar de encima. Ya no, ya son parte de nuestra estructura, de nuestras cosas, de nuestras condiciones. Ya son parte de esto. Establecer nuestras metas. Establecer con nuestros hijos metas. Algo bien importante cuando hablamos acá de planear el futuro y de enseñarle a nuestros hijos el ahorro. A veces, si uno mira entre tener el dinero guardado y por qué nuestro hijo va a hacer ciertas cosas, nosotros podemos enseñarle este valor. Una actividad que lo hacen algunos padres y está algunos métodos para hacerlo. Por ejemplo, se le enseña al hijo, mira, lo que metas acá lo vas a abrir en diciembre. Y en diciembre, cuando ya desde inicio de año le damos una alcancía en enero, y lo que tengas en diciembre, si ya llenó varias alcancías, pues ni modo, decirle al hijo, ok, lo que tengas en diciembre, yo te voy a dar un 20% más, un 10% más, un 50% más. ¿Por qué? Para que él sienta que hay un valor en eso. O decirle, mira, cuando tengas la mitad de lo que querés, yo te doy la otra mitad. O cuando tengas el 75% de lo que querés, yo te doy el otro 25%. Funciona de la misma manera, porque entonces vamos a generar en esa persona a que él aprenda a que cada centavito que le den se va a ir guardando, se va a ir guardando, pero él en su mente tiene un objetivo, comprarse o alcanzar algo.
ustedes ya hicieron algo con ellos y decirle, ok, ¿y cómo puede estar ahorrando? Del dinero que ustedes le dan de su mesada, del dinero que le pueda él estar consiguiendo. Eh, es importante que le enseñen a hacer actividades para que sepan que ellos pueden también ganar ese tipo de dinero. Tal vez la mesada está incluida dentro de un bono de porque los ayuden a hacer limpieza, etcétera, o ciertas condiciones, o que los ayuden en ciertas actividades del hogar. Eh, Porque a veces, si los acostumbramos a dárselos a manos llenas, dejamos dos valores por fuera. Dejamos el valor del ahorro y el valor de la responsabilidad, que es importante dentro de las cosas que hacemos. Entonces, continuando y viendo ese tipo de situación en la que nosotros nos vamos viendo, esos son los temas en por qué es importante hacer un presupuesto. En el momento en que ahorramos, también podemos decir que, como les digo, cuando ya se convierte en meta, esa meta puede ser una meta de inversión, una meta de conseguir cosas y poder lograrlo. Tampoco nos frustremos y digamos, miren, ahorita con lo que me ingresa, con lo que gasto, no me queda para ahorrar. Y lo entiendo perfectamente. Puede ser que así estemos y varias personas estemos de esa manera. Entonces, hagamos algo. Acuérdense que la ecuación tiene dos variables. Una es el ingreso y la otra es el gasto. Si ya dijimos que con lo que nos ingresa, esto es lo que gastamos, tratemos de ver, y esta pregunta, y esta es una cuestión que siempre debemos hacernos, ¿cómo hacemos para generar un quetzal extra todos los días? Porque a veces, siempre que pensamos en presupuesto, es decir, debemos dejar de gastar, dejo de dejar de gastar. Otra vez, otro paradigma. También acuérdense que existe otra ecuación, otra variable en la ecuación, que son los ingresos. ¿Cómo puedo generar un ingreso extra para la familia? ¿Cómo puedo hacer para generar otro ingreso? De repente algunos van a decir, yo ya tengo dos trabajos, otros van a decir, yo tengo un trabajo. De repente algunos dirán, de repente después de salir trabajo, trabajo de Uber, o de repente ya llego muy cansado, no es para mí. Ok, si no es en esta variable, que sea en esta. Pero existen dos variables en las que podemos estar presionando y poder ver hacia dónde vamos. Entonces, eso es sumamente importante dentro de las condiciones en las que nosotros vamos viendo y vamos observando. Acá, como bien les decía, teníamos lo que les decía, tenemos nuestro salario, otros ingresos, de repente podemos tener ingresos por rentas, por comisiones, por el ahorro del dinero que tenemos, etcétera. Pero generar esos ingresos. Gastos fijos, como bien lo decía, son gastos que no nos podemos quitar en ciertas condiciones, eh, la comida, la luz, el agua, o sea, eso ya es de fijo. Los gastos variables son aquellos que de repente debo considerar siempre y decir, ¿es necesario? ¿En qué momento? Pagar Netflix, pagar Disney, pagar Star, pagar HBO, pagar Panamérica. Y cuando sentimos en todas estas plataformas nuevas donde podemos ver series o películas, de repente estamos pagando hasta $100 mensuales. Y les apuesto que no tiene tantas horas el día como películas tienen estas plataformas. Entonces, y tampoco creo que tengamos todo el tiempo para verlas. Entonces, son preguntas y condiciones que debemos hacernos siempre. No estoy diciendo hay que vivir escasos, sin nada. No, vuelvo y repito, hay que vivir equilibrados, equilibrados. Y aquí, dentro de los valores que tenemos, de los que pusimos al inicio, vimos la planificación. Nunca dejemos de planificar. Hay personas, por ejemplo, que planifican un montón. Me recuerdo yo, eh, por ejemplo, en mi hogar, eh, mi esposa es una que ella, cualquier plan que tengamos, ella planea, pero planea desde el punto A hasta el punto Z de la actividad. Yo en ese punto a veces soy más relajado, eh, y digo, no, mira, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de decir, bueno, armemos una fiesta de cumpleaños. Eh,
para mí es tan fácil como decir, ok, se necesitan niños, se necesita el pastel, se necesita la sorpresa, y pensar en que lo que necesita y ver si hay alguien que me cubre la necesidad y ir a ver quién me la cubre. Para mi esposa es, ¿quién va a hacer cada una de las actividades que yo pensé? Y luego me dice, ¿usted tiene tiempo? ¿Usted en qué me va a ayudar? Y a veces no todo es el dinero, porque ella misma me dice, no todo es el dinero. Y es cierto, a veces se necesita de manos para poder planear. Y de eso es la integración de la familia, para que todos estemos pensando en qué vamos a estar haciendo. Entonces, la parte del ciclo de planificación primero es revisar nuestros ingresos y gastos, planear. Jóvenes, familia, lo que estamos acá, necesitamos crear estas condiciones. Vamos a comprar nuestra casa, vamos a ir a comprar nuestro primer carro, de aquí a fin de año. Con el plan que tenemos podemos ahorrar y tenemos para hacerlo. Decir el tiempo, es importante el tiempo, porque si no, podemos decir que vamos a comprar un carro y nuestros hijos van a pasar 5 años pensando que nosotros estamos ahorrando para el carro y revisando nuestras cuentas no vamos a tener. Cumplir con esas metas. Ok, después de las metas es el plan de acción. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Lo que decía mi esposa, ¿qué va a hacer usted? En este momento, después es los recursos. ¿Con qué recursos contamos? Elaboramos de nuevo el presupuesto para ir evaluando, ir viendo si vamos conforme el plan, necesitamos ajustar el plan o nos vamos a recuperar. Empezamos a ponerlo en práctica y empezamos a ver mes a mes. Otra vez, volvemos a revisar, volvemos a planear, a ver si la meta sigue siendo la misma, o cambió. Revisamos nuestro plan de acción. Entonces, eh, vamos viendo este tipo de situaciones en las que nosotros estamos creciendo y vamos viendo y vamos resolviendo este tipo de acciones en las que nosotros vamos teniendo toda la oportunidad. Y otra vez, en toda esta planificación y en este círculo completo está toda la familia. Está la familia. Decirle a la familia, y no importa la edad, de repente mi hijo me diga, mira, yo quiero estudiar en una universidad, en esta o esta. Ok, ¿cuál va a ser el plan de acción de todos? De repente podemos conseguir media beca o una beca. ¿Cuál va a ser tu plan de acción? Ok, mira, tenemos que ayudarte a estudiar, reforzar para que te puedan dar esta beca. Necesitamos hacer de que tus notas suban. Por eso vuelvo y repito, no toda la vida a veces es todo el dinero, pero si se platica desde el inicio, podemos encontrar soluciones a los problemas que están pasando, porque es elaborar y volver a revisar este ciclo una y otra vez, para poder entender dónde vamos y qué es lo que debemos hacer. Luego, acá un poco sobre algunos consejos eh, de los buenos presupuestos es llevar las buenas prácticas que tenemos administrativas a veces de donde trabajamos al hogar, eh, presupuestar todos nuestros gastos. Esto es algo bien importante, saber en qué no lo vamos a gastar. A veces solo pasamos enfrente de una tienda y decimos, ay, y me gusta, pero nunca lo presupuestamos. Fue en ese instante que me gustó y me lo compré. A veces nos vamos de viaje y no sabemos cuánto dinero tenemos para gastar. Y cuando venimos de regreso decimos, uff, bueno, con lo que me ingresa ahorita más lo que me ingresa después, lo voy a pagar. Y empezamos a generar esa angustia, esa preocupación. Cuando tenemos un presupuesto, por lo menos sabemos cuánto es nuestro límite, sabemos si nos pasamos, cuáles son nuestros planes de acción, pero lo sabemos desde antes, no lo sabemos después de, porque después entonces empezamos a hacer planes de acción que de repente era lo mismo planearlo desde antes, pero ya sabiéndolo, ya estamos mucho más tranquilos, disfrutamos del viaje, sabemos si podemos ir de bus o de caminata, etcétera. Eh, Algo importante, no gastar más de lo que se gana. Eh, y otra vez, lo que necesito o deseo. Realmente hay que hacernos siempre esa pregunta.
Ya casi para terminar, ya casi para terminar, ver un tema de inversión. Cuando hablábamos del ahorro, como bien digo, es un ahorro, el ahorro siempre debe ser hacia algún objetivo, hacia alguna meta. No ahorren por ahorrar, porque ahorrar por ahorrar, como digo, si están ahorrando, ahorrando y tienen dinero, pero no saben para qué, lo que están haciendo es generando más condiciones económicas, tanto a la familia, a veces de precancia o de no satisfacción. ¿Por qué? Porque si estamos ahorrando, 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 pero no tenemos objetivo, de repente nuestro hijo realmente necesita esa computadora. Tenemos el dinero, pero estamos ahorrando por no tener un objetivo. Entonces, ese tipo de situaciones hay que evaluarlas, hay que verlas y hacia dónde llegamos y qué es lo que queremos. Todavía hoy en día en Guatemala hay muchas veces en que, bueno, hijo, saliste del diversificado, hoy de aquí ya no te puedo apoyar, la universidad es tuya. Entonces, todavía pasa esto dentro de los planes, pero hay que platicar esos planes, hay que hablar con nuestros hijos. Nuestros hijos están entusiasmados, no están entusiasmados, hacia dónde queremos llegar, porque cada quien tiene algo importante para saber en qué vamos a estar colocando cada uno de los centavos y que esas plantas vayan creciendo poco a poco. Algo acá dentro de la importancia de la inversión es siempre toda actividad que nosotros invirtamos, sepamos que va a tener un riesgo. Entre más queramos ganar, algo que ya es algo técnico, entre más queramos ganar, más riesgo va a tener. Entre menos queramos ganar, de repente son cosas más tranquilas, más confiables, pero nos va a costar ganar menos. ¿Qué cosas podemos estar considerando? De repente, si tenemos ahorros, de repente podemos ir a enganchar un apartamento y ese apartamento darlo en alquiler. Y si estamos ahorrando una cantidad, pues la diferencia que haga falta entre lo que me da el que alquila el lugar y lo que hace falta de la cuota para pagar el apartamento, pues lo pongo yo. Y ustedes dirán, pero entonces ahí no estoy ahorrando. No, lo que pasa es que aquí lo que usted va a ver es que le están ayudando a pagar ese apartamento. Usted tenía que pagar 4,000, 5,000 quetzales por el apartamento y a usted le están dando 3,500 de renta. Usted va a pagar 1,500 por un apartamento toda la vida. ¿Por cuál es el riesgo? Como ustedes bien dicen, el rendimiento esperado puede ser que sea mayor, pero el riesgo que está es que de repente vayan a haber meses en que no esté la persona viviendo en el apartamento y que el apartamento esté vacío. Entonces tengamos riesgo de estar poniendo dinero en nuestra bolsa. Pero si tenemos bien y concentramos los riesgos y entendemos los riesgos, podemos mitigar esos riesgos. Decirle, ok, cada vez que te vayas, yo quiero que me avises con 3 meses de anticipación. Si no es así, va a haber una penalidad de tanto y tanto. O desde el inicio se le pide la penalidad para que la persona pueda avisar con ese tiempo de anticipación, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para ir mitigando el riesgo, para ir mitigando ese riesgo. Pero lo que voy es que van creciendo las condiciones, va creciendo ese motivo. De repente estoy hablando de esto, pero puede ser desde, ok, mira, quiero poner una venta de comida, o quiero vender chiles rellenos, hacer esto, hacer el otro. Eso es familia, se tienen que apoyar. No hay negocio grande ni negocio pequeño, solo mentalidades. Es importante salir adelante. Vuelvo y repito, diferentes formas. La familia son ustedes con su familia, los demás están haciendo cosas diferentes, ustedes cosas diferentes. El riesgo, lo que debemos saber siempre es hasta dónde estamos dispuestos a invertir, qué riesgo estamos supuestos a tolerar. Como digo, no todas las condiciones son para todos, pero aún así. Entonces es importante tenerlas. ¿En qué rapidez recuperamos el dinero? Saber, tener claro que cuando vamos a invertir es, ok, ¿cuándo me lo vas a pagar o cuándo se me devuelve el dinero? En tanto tiempo, ok. Y entender, esto es bien importante para todos cuando estamos en el tema de inversiones, es el valor del dinero en el tiempo. Y este es un contexto que quiero mejor explicarlo con la siguiente diapositiva y ver esta ficha de 25 centavos. Esta ficha es aquí no se logra ver, es de 1960 y es esta la cara, es una ficha de 25 centavos. Esta de acá, a la par, es una ficha del 2016.
La ficha, el valor que demuestra son 25 centavos. 25 centavos de 1960 y 25 centavos del 2016. Pero cuando yo hablo del valor del dinero en el tiempo, lo que quiero hablarles es acá de esto. Con esta ficha de 1960, en 1960, ¿qué podíamos comprar? Creo que nuestros papás nos decían en su momento que podían invitar a sus amigos a la refa del colegio. Ustedes mandan hoy a su hijo con 25 centavos al colegio y no creo que les dé para poder invitar a sus amigos a la refa del colegio. Entonces, entender el valor, entender que si yo invierto 100 hoy, yo quiero ganar más de 100, porque no va a ser la misma cantidad de dinero, porque si no lo que estoy haciendo es perdiendo la transparencia. Entonces, cuando uno ahorra, a veces cuando no tiene planes de ahorro, lo que va a llegar a suceder es que yo voy a perder esa condición, voy a perder el dinero. Estoy metiendo un dinero donde cada vez el dinero vale menos. Si me lo hubiera gastado antes, hubiera podido comprar más cosas. Si me lo gasto después, compro menos. Si yo me hubiera gastado esta ficha de 25 centavos en 1960, invito a mis amigos. Ahora que quiero invitar a mis amigos, ya no tengo para eso. Ahorita que quiero comprarle la casa, no me alcanza con lo que tengo. Necesito más. Eso es lo importante de entender el valor del dinero en el tiempo y las condiciones en las que nosotros estamos. Luego de entender esto, antes de llegar a esto, yo les hacía una pregunta de las tarjetas de crédito. ¿Por qué entendíamos las tarjetas de crédito? A veces decimos que son malas o son buenas. Lo que hay que entender es que al final del día es un disponible, que no nos cobran intereses y sabemos administrarlas bien. Pero aquí vuelvo, es la administración. A veces le echamos la culpa atrás al dinero, pero es la administración del recurso. Es importante tenerlo en cuenta. En ese tipo de cosas. Podemos aprovecharnos bastante de tener dinero disponible al momento de alguna emergencia. Ya después se va a tener que reformular el presupuesto para ver de qué manera podemos pagar esas tarjetas. Pero las tarjetas, úsenlas en emergencias, úsenlas para pagar los gastos fijos, los fijos que saben que se tienen que pagar y paguen después ustedes su tarjeta. ¿Por qué? Porque tienen algunos beneficios después que pueden incluirlos, pero no las usen para pagar sus gastos variables, porque esos a veces no se pueden pagar. Entonces, úsenla para emergencias, para ese tipo de cosas y replantéense su presupuesto. Es algo bien importante en las condiciones que podemos estar viviendo día a día. Y ya como resumen y conclusión, lo que siempre les había mencionado desde el inicio, empezar a enseñarle a nuestros hijos a abrir cuentas de bancos, empezarles a enseñar a ahorrar, a trabajar por lo que quieren, a que sepan la crisis en que se está viviendo, no ocultarles las cosas. Nuestros hijos son esponjas, ellos aprenden y lo saben, crean, crean. Y nuestros hijos pueden comprender muchas cosas mejores que las que nosotros tenemos, de mejor manera, pero si se las explicamos. De lo contrario, lo que vamos a crear en ellos por ocultarles las cosas van a ser conflictos internos entre ellos, emociones que se pueden ir volviendo problemas después. Comunicación honesta en la pareja, es siempre importante hablar con la esposa de cómo están, cómo estamos. Mira, podemos hacer este viaje, no lo podemos hacer, podemos comprar este carro, no lo podemos hacer esto, podemos. Es importante, no cada uno por su lado. Desde hacer una fiesta en casa, podemos juntar a los amigos. Mira, me invitaron a este cumpleaños, podemos ir. O sea, por eso es una familia, la comunicación debe ser importante. Entonces, acá, eh, lo que les decía, lo de que regalos familiares, el 50% se ahorra, el 50% se puede utilizar, enseñar ese tipo de cosas a la gente, eh, regalar experiencias a la familia, regalar cosas donde se puedan estar conviviendo, analizar realmente lo que necesitamos otra vez. Ya con esto puedo decirles que esto era el objetivo de la plática del día de hoy y poder entender que estamos en una economía donde lo importante, vuelvo, creo que hoy entendimos que tal vez no sea el dinero, sino poder platicar con las personas para que el dinero lo podamos tener entre todos. Así que les dejo acá un poco de las bibliografías donde podemos seguir aprendiendo un poco sobre finanzas familiares o personales. Y como dije,
Nuestra ecuación de presupuesto tiene dos variables, ingresos y gastos. Lo primero en que pensamos es en recortar gastos, pero también tenemos que pensar en la otra que es ingresos. Finanzas familiares para conseguir seguridad financiera y alcanzar sus sueños, por David Biech. Padre rico, padre pobre, de Roberto Kiyosaki. Hay que leerlo, puede llegar a servir para estas condiciones en las que nosotros estamos. Así que muchísimas gracias, espero algunas dudas y comentarios, espero que les haya gustado y acuérdense siempre que School Media está formando líderes con valores. Muchísimas gracias, licenciado Fernando, por este excelente tema. Les comentamos que pues es primera vez que lo impartimos y realmente fue muy favorable para todos nosotros. Así que vamos a iniciar con algunas preguntas. La primera es, ¿en qué lugares se recomienda resguardar los ahorros, ya que en el banco los intereses no son buenos y lejos de ganar es una pérdida por la inflación? Ok. Podríamos a veces tratar de buscar algún negocio en el que podamos hacerlo, como les mencionaba, de comprar algo. Si no lo queremos, no queremos tener ese riesgo, porque otra vez vuelvo a las condiciones que hablaba, donde dice, a mayor rendimiento que yo quiera, mayor riesgo voy a asumir. Entonces, lo que podríamos hacer, de repente los bancos sí, no generan lo que te dé la inflación, pero podríamos ir a ver con ellos algunos diferentes instrumentos. Tal vez plazo fijo genere mayor tasa de interés, tal vez un poco o similar a lo de la inflación para que su dinero por lo menos no se vea perdido. Tal vez ahí no estoy diciendo que está generando, pero su dinero por lo menos está siendo conservado. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. ¿Recomienda que continuemos pagando un seguro de salud? Es uno de mis gastos más fuertes y he pensado en dejar de pagarlo. ¿Qué opina usted acerca de los seguros? Ok. Al hablar del tema de seguros, si pueden pagarlo, paguen. ¿Por qué? Porque realmente del otro lado, cuando hablábamos del ahorro para imprevistos, si tenemos un seguro, ya no podríamos estar diciendo y teniendo la excusa de que vamos a ahorrar para el imprevisto. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos, y es cierto, pues, el negocio del seguro está en que mucha gente no lo usa, pero si tenemos un seguro, usémoslo. Vayamos al médico, tengamos esa costumbre de que por lo menos al año hagámonos chequeo. Es que yo me siento bien, todos nos sentimos bien, pero el cuerpo internamente puede ser que estén pasando cosas. Usemos las cosas para beneficio. Siempre pensemos en estar. Acuérdense que somos parte de una familia y la familia depende de nosotros. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta nos hace saber cuál es el tiempo recomendable para alcanzar una meta como una casa. Miren, el tiempo recomendable para, por ejemplo, vamos a comprar una casa. Si ustedes van, hoy hay planes de 20, 25 años. Alguien dice, y otra cosa, esto es lo que yo quiero que sepan. Si sus posibilidades están en pagar la casa en un año, páguenla en un año. Si sus posibilidades están en pagar la casa en 20 años, en 25 o 30 años, páguenla en 30 años. Pero que no se salga de su presupuesto. Que si ustedes pueden vivir tranquilamente el ingreso menos el gasto, vivan su vida. Tampoco sacrifiquen las emociones y el compartir con la familia por querer pagar la casa que iban a pagar en 30 años, quererla pagar en 10, porque 10 años que ustedes se perdieron con actividades familiares, convivir con su familia, el núcleo que es importante y poder platicar de todos estos temas. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿recomienda que los muchachos trabajen en vacaciones? ¿No es un riesgo que les guste el dinero y ya no quieran seguir en la U? Ahí estamos. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque y esto pasa, y es buena pregunta porque me pasó un caso. Alguien vino, un amigo mío mandó a su hijo a trabajar en vacaciones y, y a él le gustó ganar dinero. Y en ese momento le dijo al papá, mira, yo mejor me quiero quedar trabajando. Lo que ganaba, él se sentía feliz porque que ganaba para él y se daba cuenta que estaba. Pero ¿qué pasa? Lo que hay que enseñar, y es otra vez la comunicación, y ahí no es el problema el dinero o lo que ganó, fue la comunicación.
¿Por qué? Porque lo que hay que decirle a los hijos es realmente que no se pierdan el objetivo o la meta principal. El trabajar y enseñarle a trabajar está muy bien. Es importante para el desarrollo de las personas. Entonces, pero hay que hablar con ellos del objetivo inicial. El objetivo inicial es, te voy a enseñar una responsabilidad. Y te vas a dar cuenta que trabajando puedes lograr. Pero si tenés estudios, puedes lograr tal vez estar mucho mejor. Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente. En una familia en donde ambos padres aportan, ¿cuál sería el mejor modelo de aporte a seguir para que ambos conserven su individualidad y al mismo tiempo puedan crecer? Mire, lo importante siempre cuando las dos familias aportan, hay dos métodos. Uno, donde se hace un ingreso bolsón técnicamente, donde los dos padres meten dinero a una bolsa, a una cuenta en común y se tienen la distribución de los gastos de cada uno. Y entonces ahí va quedando el dinero que se puede ir ahorrando como familia. A veces esto genera conflictos porque que usted gana más y por eso usted gasta menos, y tiene que genera un conflicto, pero es una forma, técnicamente es una forma. Si ustedes tienen ese nivel de comprensión, es una forma. Hay otro donde uno de los dos recibe todo el dinero, que es casi muy similar a la del bolsón, y él es el que administra los recursos de toda la familia. Y al final también esa persona le anda pidiendo a otra, mira, dame para la gasolina, dame para esto, dame para lo otro, pero ellos viven felices así. Lo importante es encontrar un método. Otro, que tal vez cuando hablaban de independencia, un método que sí, es que busquen metas en conjunto. Metas en conjunto. Por ejemplo, la casa o el irse de viaje o la renta del carro. Entonces, cuando ponen metas en conjunto, es decir, ¿cuánto puedes dar tú? ¿Cuánto puedo dar yo? Entonces ahí, digamos, se tienen cada uno los gastos o dividir los gastos de todos y ya cada quien sabe qué administrar en sus gastos y decir, ok, yo puedo o no puedo hacerlo, pero hablarlo con franqueza. Y no siempre de echarle en cara, es que tú ganas mucho más que yo, por eso te alcanza, y yo no, y que se vuelva después una frustración, porque a veces dejarlo 50-50 se vuelve frustración. Entonces lo que hay que hacer es ver cuánto se puede dar cada uno para que se sienta que el objetivo se está logrando entre los dos. Como son una familia, el objetivo siempre es el apoyo a que las cosas se puedan salir. Perfecto, gracias. Solamente nos piden si puede regresar a la diapositiva anterior en donde se encontraba la bibliografía para que por favor tomen nota. De igual manera les vamos a compartir esta presentación a quienes hayan llenado la encuesta que les enviamos por el chat. Ok. Muchísimas gracias a todos y les deseo un feliz día. Les agradezco la invitación. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por el tema y gracias a todos los padres que nos acompañan una vez más a las conferencias para padres. Así que les deseamos un feliz día. Que estén muy bien.